Hey, ¿qué tal? Soy Adrián Quesada y este es mi cancionero en KEXP. Esto es El Sonido, Cancioneros, el podcast de KEXP sobre música latinoamericana e iberoamericana y los discos que la atraviesan. Me llamo Albina Cabrera y cada lunes escucharás conversaciones con las y los artistas que están moldeando el sonido moderno del continente, mientras comparten sus playlists personales, los discos con los que se criaron, los que los conmovieron, los que revelaron algo esencial. Adrián Quesada visitó nuestros estudios de Seattle para grabar su Live on KEXP Session, donde presentó Boleros Psicodélicos 2, su más reciente disco, y sin duda uno de los álbumes del año. En su paso por la costa oeste de los Estados Unidos, Adrián se sentó conmigo para desentrañar su propio cancionero personal. Lo que van a escuchar a continuación es parte de esa charla que compartimos. Arrancamos una nueva edición de El Sonido, Cancioneros, con uno de mis artistas favoritos. Y sí, voy a ser completamente subjetiva porque no solamente su más reciente álbum, Boleros Psicodélicos 2, está en alta rotación en nuestro aire, sino también que él acaba recién de salir de su Live on KEXP Session. Estoy hablando del productor, guitarrista, compositor Adrián Quesada. Bienvenido, mi amigo. Muchas gracias, ¿cómo estás? Good to see you. Good to see you. I'm so happy that you're here and you're enjoying the Pacific Northwest again. I love it here. I absolutely love it here. The sunsets is the most beautiful, like pink. I don't know what color you would call that, but it's the most beautiful sunsets I've ever seen in a while, yeah. I was thinking about that. There's like color palette with all these pinks and oranges. No sé, muy lindo, muy precioso. Has traído a tu banda, pero también has conformado esta banda para Boleros Psicodélicos. Contarte un poco con la banda que trajiste para Live on KEXP y cómo has empezado a girar, cómo has empezado a pensar tu tour con los guests, que son un montón. Sí, son varios. Y como ya tengo 2 volúmenes del disco, ya son como unos 15 o no se me acuerdo cuántos, pero la verdad está difícil hacer una banda tan grande así, andar de gira y hacer fechas fuera. Es que empezamos a ensayar así con una banda, así es lo mínimo. Yo en guitarra, tecladista Joshy Soul, bajista Terry Nectar y baterista Jay Mumford. Y me encantó cómo estábamos tocando así como the most with the least. O sea, no, everybody has to play like the right thing y no sé, it was like a good challenge y me encantó cómo estaba sonando la banda así. Y también it's just more efficient to travel like that porque son tantos cantantes de todas partes del mundo. Hay muchos de México y ahorita está los cantantes que están haciendo los shows. O sea, si hacemos shows en like on the West Coast, usamos casi todos los que podemos de que están en California o por acá y también en el otro lado allá en Nueva York y todos hicimos unos shows y a veces Ile sí puede venir fácil, pero hay muchos que está difícil agarrar ahorita visa de venir de Colombia o de México y así es que estamos batallando con muchos de esos detalles, pero aquí estamos y ahorita teníamos aquí en KEXP Gaby Moreno, que es de Guatemala pero vive en Los Ángeles, Trish Toledo de Los Ángeles y Angélica García, que es salvadoreña, mexicana, pero también vive en Los Ángeles. Adrián Quesada comenzó a gestar la idea de Boleros Psicodélicos cuando por casualidad escuchó en la radio una canción de Los Pasteles Verdes. Este hallazgo musical lo llevó a crear una obra que no solo rinde homenaje a uno de los géneros más populares de la canción latinoamericana, el bolero, sino también traza un mapa de colaboraciones que refleja el crisol diverso de voces de América Latina. Lo que escucharemos ahora es un recorrido íntimo, desde los vinilos que lo marcaron en sus años universitarios en Austin, hasta el fuego de la salsa y la cumbia que lo inspiraron a fundar Grupo Fantasma, pasando por su eterna relación con el hip hop y algunos clásicos del repertorio global. I loved you in the morning, our kisses deep and warm, your hair upon the pillow like a sleepy golden storm.
Esta canción yo la escuché cuando estaba estudiando en la universidad en Austin. Compré el vinil de Roberta Flack, First Take. It's probably my top 3 favorite albums of all time that I've heard the most. A mí me encanta todo este disco que it's very minimal. Es nada más es piano, bajista y baterista. Y de vez en cuando hay un poquitos como arreglos, tienen como there's a little bit of strings y cosas así, pero la verdad lo más importante de este álbum es el piano de Roberta Flack y cómo canta. Y esta canción es una canción originalmente escrita por Leonard Cohen. Yo escuché esta primero antes de la versión de Leonard Cohen y cuando fui y busqué la de Leonard Cohen, la verdad yo dije, pues para mí the official version is the Roberta Flack version. Y lo que me encanta de la música como de esta época, ese de los 70s, y es que era mucho más de interpretación, ¿no? She's done this with a few songs now. Okay, you don't remember who wrote the original. I mean, for me, the Leonard Cohen version is amazing. No es para quitarle nada a Leonard Cohen. But this version to me speaks so much. The way she interprets it, the way she sings it, she puts her own, she changes a few words. The way she delivers it is so beautiful, so impactful. And to me, this became the version in my head. And then I heard the Leonard Cohen one. It was a nice thing. But I feel like Roberta Flack is such an incredible singer and interpreter. She's done this with a few songs. With Killing Me Softly, she didn't write it, but do you know who wrote it? It's a Roberta Flack song, you know? And I just love that. I love the idea of, and again, this sounds like I'm knocking the songwriter, but they're incredible songs that are written, but she's such a great interpreter is the point. I love that, you know, it's the same thing with most of Carlos Santana's hits. It's like, you know, he didn't write Oye Como Va. Even Tito Puente would make that because Tito Puente wrote it, but even he made that joke about how it's a Santana song, you know, because I think when he started getting the paychecks for the royalties that Santana was making for his song, he came out and was like, that's a Santana song. So, you know, it's like Santana made those songs his songs. And I'm just a big fan of interpretation like that, you know. I was about to say that because podemos ver todo eso en el trabajo que estás haciendo con boleros psicodélicos, inclusive esa curaduría tan minuciosa que encuentras en intérpretes, porque no es lo mismo una gran voz que una gran intérprete. Sí. Digo, y creo que le has dado en el ángulo, en el arco, digamos, para esta selección. Muchas gracias. Sí, felicitaciones. Vamos a ir a la segunda canción. Pete Rock and CL Smooth. Y la canción se llama They Reminisce Over You, but which was the initials for Troy, que era el nombre del hermano que se murió del artista. Sí, la música de hip hop tuvo más influencia con mi vida y más importante cuando era joven. I reminisce. Yeah. And I was such a big fan of hip-hop, and this song to me is probably, for my money, maybe the best hip-hop song ever written. It's a beautiful, incredible beat, incredible production, storyline, the lyrics, and it just has so much emotion to it, and I just can listen to this song over and over. It's a classic, just perfect, a perfect song. Rock and CL Smooth from 92, and we out. La tercera nos vamos en 1973, Willy Colón y Héctor Lavoe. Todo tiene su final. ¿Cuándo llega esto a tu vida y a tu cancionero, Adrián? Este disco de Willy Colón y Héctor Lavoe, yo también lo descubrí cuando estaba en la Universidad en Austin. Empezamos una banda cuando era joven, así, mi primera banda ahí en Austin, que se llamaba Grupo Fantasma, una banda que tocábamos cumbias y salsa y cosas así. Cuando empezamos, tocamos casi puras cumbias, y luego es cuando descubrí la música todo del catálogo de Fania Records, pero the one that resonated the most with me and us back then was Willy Colón and Héctor Lavoe. The really early Willy Colón and Héctor Lavoe stuff had almost like this more youthful, kind of almost punk energy to Latino music. You know, you had the old guard, the Tito Puentes, that had these incredible orchestras and these incredible arrangements and just perfect
playing, and then Willie Colon, and particularly the sound of Willie Colon just came in with this aggressive, like, they would call him El Malo. He sounded bad on the trombone, they used to say, and I think early on the old guard, the Tito Puentes and them, they called it kiddie music. They said that they would kind of say like that's not even really good, but it had such a cool, like, almost like I always thought it was just like a punk rock energy. That's what, with Grupo Fantasma, that's what sent us in doing a deep dive into salsa and learning about that sound of that melting pot of New York City. I just think the world is a better place when it's a diverse place. And that era of New York, you had people from Puerto Rico, from Cuba, from, wherever, all coming together, and Americans coming together and creating this like melting pot of this sound, which was the original salsa concept. So Willie Colon, Hector Lavoe, and then obviously the voice of Hector Lavoe, speaking of interpretation, he just melts everything that he sings. Este es el cancionero de Adrián Quesada aquí en KEXP. Para la cuarta canción nos vamos a 1961. Esta canción se llama Stolen Moments, de Oliver Nelson, de un álbum que se llama The Blues and the Abstract Truth. Me estoy dando cuenta que aquí el de Pete Rock and CL Smooth lo escuché cuando tenía como 13 años, algo así. Los demás son como de la misma época de mi vida. No sé por qué. Era cuando tenía, me imagino, como unos 19, 20 años en la universidad. No sé por qué. I hadn't even thought of it until I'm looking at it now. Like, so many came from these years. Cuando fui a estudiar ahí en Austin, yo nací en Laredo, Texas, en la frontera, pero me fui a vivir en Austin a estudiar. Conocí a muchos amigos que me empezaron a enseñar música. Y uno de mis amigos me empezó a enseñar mucha música de jazz. Me metí mucho a ese estilo y ese género, y era música. Lo que me fascina de jazz es que tiene tanta emoción, pero a veces no hay palabras y no hay letra y no te están cantando, así que tú puedes poner cualquier emociones estás pensando, lo que, no sé, como cualquier historia que tú estabas pensando en estas canciones. Y esta canción Stolen Moments es una canción que siempre escuchaba yo cuando yo andaba de gira mucho los últimos como 5 años. Cada vez que llegaba a mi hotel y quería como un momento más sereno y calmado, porque la vida así de gira, de viajando tanto, y es una locura. Y siempre que llegaba yo al hotel con un vaso, mi copita de vino, y me metía a bañar, siempre ponía este álbum de Oliver Nelson, Stolen Moment. Y también tiene un solo ahí de otro artista increíble de jazz que se llamaba Eric Dolphy. La última tiene que ver con este Aquí y Ahora tuyo, una de Boleros Psicodélicos 2, y es No Juego, con Angélica García. Sí, Angélica, obvio, es un gran talento. Qué placer me da decir que es una amiga y una inspiración. Angélica es una artista increíble que puede cantar algo así y puede ser también algo más agresivo, y puede ser rock and roll. Y Angélica siempre está buscando algo nuevo, un sonido nuevo. Y esta canción lo hicimos para mi segundo disco de Boleros Psicodélicos. Era un demo que yo le había mandado cuando hicimos el primer álbum. Y, esa canción yo la grabé hace como 5 años. Cuando empezamos el segundo, yo le mandé muchas ideas nuevas. Y primero me dijo, pues déjame ver, escuchar todo. Y luego me mandó esta. Me dijo, esta es la que me gusta. Y me dije, ese era el primer disco. Me dijo, sí, pero mira, tengo una idea. Y me acuerdo que me dijo, no te va a gustar la idea, pero como quiera te lo voy a mandar. Y le dije, pues mándamelo. Le cambió mucho y le cambió todo el arreglo, y lo hizo tan el arreglo, no sé, como lo hizo como una canción de hip hop así bien agresivo, y me encantó. Y le dije, pues cuando estoy en Los Ángeles prefiero si podemos trabajar juntos en el mismo estudio, porque el primer álbum lo hice entre la pandemia, así que nunca estuve en el estudio con nadie. Y quería trabajar así más íntimo con cada artista, así es que nos juntamos un par de días ahí en Los Ángeles, y me encantó todas las ideas. Así es que ella cantó y escribió la letra, pero también tuvo una mano así metido en la producción, y por eso me encanta esta canción en este álbum. Así se arranca el corazón.
este fue el episodio 15, especial esta vez de la nueva temporada del Sonido Cancioneros. Soy Albina Cabrera y te invito a seguir y suscribirte a este viaje semanal de canciones, memorias y voces. Recuerda que KEXP es una radio apoyada por sus oyentes. Si esta historia resuena con vos, considera hacer una donación en kexp.org/el-sonido. Dev Vázquez González fue nuestra asistente en producción. Daisy Henry estuvo a cargo de la edición editorial. Nuestro director editorial es Larry Meisel Jr. Esta entrega fue masterizada por Jackson Long y fue editada y producida por mí, Albina Cabrera, tu host y amiga. Nos escuchamos muy pronto. Nuevos episodios todos los lunes, donde sea que escuches tus podcasts. Es una producción original de KEXP, donde la música importa.